Buenas tardes, un feliz sábado para ustedes, que somos pocos pero somos multitud en nuestro Señor Jesucristo y pues vamos a continuar el estudio esta mañana. Es un tema que tiene relación con lo que estamos estudiando esta mañana con la reforma y pues básicamente estamos en tiempo de preparación, en tiempo de estar apercibidos de los versículos que de Apocalipsis 18:1. Vamos esta tarde a hablar de lo que es el que la tierra sea alumbrada con el poder, que la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios, que es el versículo 1. Esta mañana, ¿qué tocamos? ¿Qué versículos tocamos de esto? Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia, porque pues el mundo está viendo, está dándose cuenta de quién es Babilonia, porque todas las naciones han visto el vino y el furor, qué es lo que está haciendo la Comunidad Económica Europea, cómo se están planeando para poder acabar con el pueblo de Dios, y pues también el mismo pueblo de Dios dentro de la Iglesia Católica está despertándose, está asombrosamente despertándose, mientras que el profeso pueblo de Dios está dormido, no solamente espiritualmente, sino físicamente, no, espiritualmente estamos dormidos. Bueno, hemos repasado que la idolatría de las naciones está centrada en ¿qué? En el culto ¿a qué? Al sol, muy bien. Siempre y en todas partes se ha centrado en el sol. Por eso es que la imagen de Daniel 2 va a destruir desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Todos esos reinos los va a destruir porque ha sido depositaria del paganismo, de la idolatría al sol. Hoy vamos a hablar básicamente también de eso, reconocer señales. Cuando ustedes vean señales que tengan que ver con el sol, ya ustedes saben que algo no está bien, ¿está bien? Una persona, un dirigente político religioso que ponga camisetas, que tenga símbolos, que haga cosas con los dedos, con los ojos, hay que estar muy apercibidos para este tiempo, ¿está bien? Por ejemplo, que hagan esto, eso, Juan, que hagan esto, ese es un símbolo de la adoración solar a Ra, porque es el ojo que todo lo ve. Cositas, cosas así. Y pues los nombres que ha recibido a través de la historia: Bel, Amón, Osiris, Horus, Atón, Baal, Shemesh, Tamuz, Elógabolo, Baal Peor, Hormuz, Mitra, Atis, Adonis. Todos ellos evidencian que es Satanás personificado en esos dioses. Y vimos que pues que esta es la oración al sol, y vimos que hay un movimiento que se llama religión por la tierra, que dice una tierra, muchas religiones, un solo propósito, que es el domingo, y este es el culto pagano idolátrico centrado en el sol. ¿Se acuerdan que vimos cada una de las religiones que están representadas allá? ¿Se acuerdan? De pronto la hermana yo no lo ha visto, pero nosotros vimos una por una. Sebas, ¿te acuerdas? Una por una de las religiones fuimos mostrando los logos y todas las religiones estaban ahí. Les hablé a ustedes y les dije a ustedes algo, pero, Señor, ¿cómo prendo la pared? Con el... Entonces, para este tiempo necesitamos, estuvimos hablando que se está presentando un falso reavivamiento, perdón, y adicionalmente en paralelo estamos en el verdadero reavivamiento. El falso reavivamiento tiene sus falsos profetas, van a recibir ellos mucha luz y mucho poder, pero viene Satanás y van a manifestar las obras de la carne. El verdadero reavivamiento tiene su verdadero profeta, tiene luz, poder, mucho amor, alegría y paz. La diferencia entre el falso reavivamiento y el verdadero es que hay amor, alegría y paz.
porque hay mucha luz y hay poder en ambos, pero no hay amor, no hay alegría y no hay paz, porque estos son frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo, estos son obras del Espíritu, y por eso encontramos en Gálatas 5:19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también yo ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la, porque tienen un falso reavivamiento, y eso lo podemos distinguir. Si hay pleitos, si hay adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, envidias, homicidios, borracheras, allá no se está manifestando el poder de Dios, el Espíritu de Dios, sino el Espíritu ¿de quién? De Satanás. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las obras del Espíritu? El siguiente versículo, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O temperancia, muy bien, hermana, temperancia. Pero los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Entonces, los que son de Cristo ya crucificaron las cosas de la carne. Ya nosotros no andamos en la carne. Por eso es que dentro del pueblo de Dios se debe manifestar el fruto del Espíritu, no las obras de la carne. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿En dónde estoy yo? Y resulta que finalmente Dios quiere que haya un reavivamiento entre su pueblo, pero la profecía nos dice que ese reavivamiento no se va a dar a nivel corporativo. Eso significa, hermana Carmen, que usted necesita preocuparse por su reavivamiento y por su familia que tenga el verdadero reavivamiento. ¿Está bien? Porque ni la hermana Judy la va a salvar a usted, ni usted a ella, ni su mami la va a salvar a ustedes. ¿Está bien? Ni la hermana Ninfa puede salvar a Miguel, ni a Elian, ni a Mela. Bueno, ni Carmen puede salvar a Juan, ni Juan puede salvar a Carmen. Y hermano Carlos, pues tampoco podemos, Sebas, no podemos. Entonces, tenemos que tomar una decisión, porque antes de eso, después de que tengamos el verdadero reavivamiento y la verdadera reforma, vamos a ser sellados por Dios. Ahorita estamos en el proceso de preparación, porque pues si viene la muerte, ya nosotros pues hemos sido sellados por Dios. Estamos sellados ahorita por el Espíritu Santo, o sea, estamos siendo sellados. Por eso es que las decisiones tienen que ser día a día. Y por fe somos sellados. Pero cuando venga la marca de la bestia, ya se va a decir definitivamente quiénes son los verdaderos sellados por Dios. Bueno, entonces en las anteriores presentaciones pues está contenido la explicación de cada una de estas cosas. Y pues toda la Biblia se centra en eso, en la lucha que hay entre lo que es la obra del Espíritu y la obra de Satanás que se manifiesta en las obras de la carne. Un solo texto les voy a dar, Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ven? ¿Sí? ¿Cómo podemos manejarlo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, la idea es que nosotros mantengamos siempre para este tiempo los textos bíblicos, como nosotros, por ejemplo, Romanos está lleno del conflicto de las dos naturalezas, ¿cierto? Que él dice, yo siendo hombre espiritual habito en un hombre corporal, miserable hombre de mí, ¿quién
¿quién me llevará este cuerpo de muerte? Porque hay un componente de la parte de la naturaleza. Pero está, ¿cómo se va a disminuir uno o aumentar al otro? Pues si yo vivo pendiente, por ejemplo, del adulterio, si yo veo pornografía, si yo estoy expuesto a temas de pasiones instintivas mías, pues yo estoy alimentando las obras de la carne y esto está disminuyéndose. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues respirar. Esto es como el monóxido, el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Para que salga el dióxido, ¿qué debo hacer? Respirar oxígeno. Entonces, para yo manifestar las obras del Espíritu, ¿qué debo dejar de hacer? Pues las obras de la carne. ¿Está bien? Muy bien. En enero 25 del 2020, en los Mercaderes de la Tierra, parte 25A, yo les hablé a ustedes ¿de quién? De Kanye West, ¿se acuerdan? Y que hubo una reunión y en esa reunión él cantó esta canción, que es Cerrado en Domingo. ¿Y Cerrado en Domingo a qué está conduciendo? ¿A adoración qué? Solar, que es finalmente ley dominical, la oración dominical. Y pues y profundicé un poquito más de dónde venía él, por qué está él haciendo esto, y pues vamos a llegar a descubrir quién es el que está detrás de Kanye West. ¿Quién creen ustedes que es? El sistema papal, pero vamos a verlo. Entonces, 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad que si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por favor, búsquenme ustedes la lista de cómo identificar a un falso profeta o a un verdadero profeta. Hay 16 características. Faltan 15. Bueno, ¿dónde está esa hojita? Yo se las pasé. ¿No me la ha entregado? Hermana Carmen. ¿Cómo identificar a un falso profeta, a un verdadero profeta? Hay 16 características ahí. Ténganlas ahí a la mano y ya ahorita vamos a preguntarles. Entonces, Kanye West es un falso profeta, esperemos a ver. Sí, por ahora no vamos a emitir, sino vamos a verlo y después lo confrontamos con la palabra de Dios. ¿Cómo se puede probar? Entonces, las 16 características, ustedes por favor van a estar pendientes y vamos a comenzar. Entonces, esta es una página de una persona que se puso a hacer la investigación. Dice el significado del álbum de Kanye West, Jesús, y el por qué trajo a Jesús al escenario. Resulta que él en una presentación, él trajo al escenario a un Jesús y pues hizo toda la escenografía. Miren ustedes qué ven ahí. Un triángulo, muy bien. ¿Qué representa el triángulo? ¿Qué es? Bueno, tiene que ver con la oración solar, muy bien. ¿Qué está haciendo Jesús de gira con Kanye? Dice el artículo. El mes pasado, esto es del 2013, durante un concierto en Seattle, Kanye trajo a Jesucristo al escenario, escenificado obviamente por un actor, quien mantuvo un diálogo con West por algunos minutos. Dice Jesús, dice con relación al álbum Jesús, que es Jesús, donde expone muchas referencias cristianas en todo el sentido de la palabra. Kanye menciona sobre este título, o sea, sobre el título Jesús. Quiero explicar algo sobre el título Jesús. West
que es Kanye West, es mi nombre de esclavo. Y Jesús es mi nombre, ¿qué? Divino. O sea que él se está queriendo aparecer o ser, ¿qué? ¿Como quién? Como Dios. Entonces, vayan buscando ahí qué podemos hablar de las 16 características. La aparición del Cristo de Cani, dice, tuvo lugar en un escenario con forma triangular, una figura muy osada, ¿en dónde? Eso dice el artículo. Yo no le estoy escribiendo nada, estoy pasando solamente la información. Y este es la portada del nombre Jesús, y dice Jesus Christ. Y Kanye West está con la corona de quién, y está supuestamente representando a quién. ¿Y qué tiene en la mano? ¿Qué más ven ustedes ahí en la mano? Kanye como Jesucristo, un símbolo gnóstico de realización esotérica, y eso es lo que la Iglesia Católica maneja. Entonces, ¿a quién está asimilando? ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está copiando? A la Iglesia Católica, pero se está falsificando a Jesús, correcto. Y esta es la portada, y pues habla de la pasión de Kanye West, ¿no? Supuestamente pues emulando lo que fue la pasión de Cristo, ¿no? Que pues también sabemos que es católica la representación, María limpiando la sangre y todo en símbolo de que María fue la que lo cuidó, lo protegió. Ahora vemos aquí Kanye West, Jesús. ¿Qué ven ahí ustedes? Unos ángeles, pero ¿qué cara tienen ellos, no? Caras como diabólicas, muy bien. Obviamente dice el artículo, Kanye no sufre de baja autoestima, porque resulta que esa es una alusión a una imagen ¿de quién? Pues de la Iglesia Católica. ¿La ven? ¿Ven la comparación? Y la Iglesia Católica pues no se ha pronunciado para decir, oiga, ¿y usted por qué está haciendo eso? Pues porque la Iglesia Católica está llena de símbolos, llena de paganismo. ¿Cómo va a decir ¿Cómo va a decir que es pagano si ellos mismos hacen la oración pagana? Entonces, entre más paganismo haya, mejor de todos, mejor. Y la corona, resulta que dentro de lo que es el Vaticano, en la silla donde se sienta el Papa para oficiar, ustedes ven que estos son como en forma de serpientes. Aquí está el trono, esta es la silla y el trono de San Pedro, pero pues sabemos que detrás está Satanás. Y encima ustedes ven siempre unos ángeles, y esos ángeles ostentan la tríada papal, la corona de la tríada papal, y los ángeles están volando, y justo encima de donde se sienta el Papa, en la parte de arriba están los ángeles coronando al Papa en forma de la corona triple papal, ¿ven? Y eso es la alusión a lo que están haciendo estos ángeles. Luego eso es toda una alegoría de lo que es la Iglesia Católica, y pues eso es básicamente una representación idolátrica de West. Otra cosa, ¿qué ven ahí ustedes? Y esa cruz, ¿dónde la encontramos también? El logo adventista, ¿dónde más? La cruz invertida con ángeles reptiloides y Satanás a su izquierda revelan que el Señor de Kanye West podría no estar en los cielos. ¿Sí ven estas lenguas reptilianas, viperinas? ¿Sí lo ven? Está con la lengua afuera. Y esta es la cruz invertida que ostenta el Papa en su silla, en una de las sillas que ellos usan. Entonces, pues aquí vemos la primera impresión que tuve de Kanye West, dice el artículo. Junto a este Jesús me llevó a un versículo donde el verdadero Jesús alerta a su iglesia de la aparición de falsos cristos. Dice el artículo, definir las enseñanzas pseudocristianas de West, porque él profesa ser cristiano, pero no lo es, como un falso evangelio no es muy difícil. O sea que
sí es fácil determinar pues que sea pseudocristiano, especialmente cuando este mismo se proclama que Dios. Dice, uno de los temas de su álbum, Yo Soy Dios. Este nombre es muy simbólico por varias razones. No solo es un nombre apropiado de alguien que se sabe tiene más alto concepto de sí mismo, es también una representación del principal objetivo de las sociedades secretas. Esto fue lo que me llamó la atención de este artículo. Es también una representación del principal objetivo de las sociedades secretas ocultistas, ascender su humanidad hacia la divinidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todas las sociedades secretas? Ascender la humanidad ¿hacia dónde? Hacia la divinidad. Cristo y Dios ofrecen eso, pero no por medio de las sociedades secretas, sino a través de ¿quién? A través de Cristo. Jesús, el alter de West, es básicamente el intento de vender a las masas la creencia gnóstica de que podemos tener, de que podemos tener, hay un error, podemos tener una divinidad interior y podemos ser como Dios. Dice el ocultista Manly P. Hall, menciona, este es algo muy importante, hermanos, para que lo tengamos en cuenta. Si la persona dice, yo soy Dios, ya podemos identificar que es quién. Pues un falso profeta, porque no está conforme a la palabra de Dios, no se somete a Dios, dirige todo a Jesús, no dirige todo a Jesús, sino a Él mismo. Y dice este artículo, esta parte del ocultista Manly P. Hall, dice, la sabiduría se mantiene, eleva al hombre a la condición de divinidad. O sea, ¿cómo se obtiene la divinidad? ¿Por medio de qué? De la sabiduría. Lo que explica la declaración enigmática que los misterios, ¿qué palabra encontramos en la Biblia que se llama, tiene que ver con misterios? ¿En dónde está escrito eso? ¿Apocalipsis qué? 17, versículo 5, ahorita lo confirmamos. Y estos misterios transformaron bestias rugientes ¿en qué? En divinidades. ¿Dónde encontramos bestias? ¿En qué profecía? Bueno, Apocalipsis 13, la bestia que sube al mar. ¿Qué más? Daniel, ¿qué capítulo? 7, que habla de la bestia, una bestia que tenía el cuerpo de león, alas de águila, que es ¿quién? Babilonia, el oso con 3 costillas, Meopersia, leopardo con 4 cabezas, Grecia, y la bestia terrible, Roma pagana, y luego viene el cuerno pequeño. Y entonces estas bestias rugientes quieren convertirse ¿en qué? En divinidades. Por eso es que la Biblia menciona las bestias y el paganismo es que se quiere hacer que ellos van a ser salvos por su sabiduría, por su conocimiento oculto, y ya pues si hay conocimiento, por medio del conocimiento llegamos a la divinidad, pues no se necesita un salvador. Todos los superhéroes actuales, Superman, Batman, Zeus, correcto. Entonces esto es Daniel 7 y por eso ellos saben, es el ocultismo, sabe y lee la Biblia, pero pues interpretan todo conforme a como les conviene, pero pues están siguiendo lo que Satanás le dijo desde el principio a Adán y Eva. ¿Sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal? O sea, si usted tiene conocimiento, usted va a saber ser Dios, usted será como Dios. Bueno, tarea, por favor lea el capítulo 18 del libro El Evangelismo de Elena de White. ¿De qué trata ese capítulo? Mucha gente se asusta cuando uno habla de las sociedades secretas, pero ella mencionó las sociedades secretas.
¿Ustedes qué creen? Por eso les digo, lean el capítulo 18 del libro El Evangelismo. ¿Qué capítulo? ¿De qué libro? Páginas 428 a la 455. ¿Cuántas hojas son? 22, 27 hojas que hablan de lo que es la falsa ciencia, los cultos, los ismos y las sociedades secretas. Voy a darles solamente unos apartes de ese capítulo. El mundo es un teatro. ¿Qué dijo Nigel Farage de la Unión Europea? Que eso era un ¿qué? Un teatro. Sus habitantes se están preparando para representar su parte en el gran drama final. ¿Cuál es el gran drama final? La ley dominical. No hay unidad en las grandes masas humanas, excepto cuando los hombres se confederan para cumplir sus propósitos egoístas. Dios contempla la escena para Esteban. Se cumplirán sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado a la mano de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Dios se está retirando, el Espíritu Santo se está retirando y Satanás está comenzando a actuar. Todo lo del coronavirus, todo eso hace parte de la obra de Satanás. Todavía no son plagas, por favor entiendan, hermanos, no son las plagas de Dios. Son permisos que Dios concede para que el pueblo de Dios se despierte. Bueno, un poder ¿de dónde? ¿Qué es la bestia que sube de dónde? Del abismo, acuérdense que son los jesuitas. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño e iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Satanás se va a aparecer por medio de lo que están haciendo las sociedades secretas. La Biblia menciona que las sociedades secretas, menciona a las sociedades secretas como las sinagogas de Satanás. Eso es parte de un estudio posterior que pues no vamos a hacerlo ahorita. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo, o sea que no hay ni meterse ni en cosas de sindicatos, ni uniones laborales, ni manifestaciones, ni vamos a protestar por X o Y cosa, porque eso no es de Dios. Por favor, le advierto eso, por más apariencia de bondad que haya, no se una a ese tipo de manifestaciones, porque detrás están las sociedades secretas y los movimientos sindicales. Advertidos. Los que ceden a la pasión, bueno, ya eso lo vimos, estarán, mira, aquí lo dice, los que ceden a la pasión por confederarse, están realizando los planes del enemigo. Confederarse es reunirse, es congregarse para marchar, protestar, para alegar, para destruir, para hacer vándalos. Todo eso es del enemigo. La causa será seguida por el efecto. Sigue diciendo entonces, aquí hay un libro que se llama Las enseñanzas secretas de todas las edades, de Manly P. Hall. Dice, fui a buscar la referencia que mencionaba el artículo anterior y pues lo encontré. Dice, Albert Pike, que es el padre de la masonería en Estados Unidos, incluso hay monumentos, hay estatuas en Washington, dice, quien ha reunido amplia evidencia de la excelencia de las doctrinas promulgadas por los misterios. Acuérdense, ¿qué es misterio? ¿Cuáles son los misterios? Que bestias rugientes se convierten en ¿qué? Por su conocimiento. Dice, él apoya sus afirmaciones citando los escritos de Clemente de Alejandría, Platón, Epícteto, Proclus, Aristófanes y Cicerón. Luego, la filosofía ¿de qué está llena? De esa doctrina que finalmente el hombre es Dios, que no existe el mal, que no existe el pecado, y entonces nosotros podemos llegar a ser dioses y no necesitamos de un Salvador. Porque si yo soy Dios, ¿para qué necesito a un Dios, a un Salvador que me salve? Porque
Dice, todos los cuales se unen en la alabanza de los altos ideales de estas instituciones. Menciona a los iniciados de Grecia, Egipto y otros países antiguos, poseían la solución correcta a estos grandes problemas culturales, intelectuales, morales y sociales que en un estado no resuelto enfrenta a la humanidad del siglo XX. O sea que todo lo que no se resolvió en 6.000 años de historia es porque no se ha entendido adecuadamente el conocimiento antiguo, y por eso ese es el plan que finalmente se va a dar con la agenda oculta que se está dando con la integración de todos los sistemas religiosos, políticos, económicos, por medio de un gobierno mundial para poder llevar a toda la humanidad a un proceso de iniciación, o sea, de purificación de la escoria que somos nosotros, para que haya un nuevo renacer, para que haya una nueva resurrección de la raza humana. Todo eso lo han enseñado desde la época de Grecia, Egipto, y tiene que ver con la adoración solar, porque el símbolo solar, el sol, cada año, por medio de las estaciones, se recrea, muere en el invierno y renace para después hacer el ciclo completo de renacimiento y muerte, renacimiento y muerte. Por eso es que el sol es el centro de la adoración idolátrica pagana, porque es el símbolo de la resurrección y de la muerte. Y si hay resurrección y muerte cada vez, entonces no existe la muerte. Por eso esa fue la mentira que la serpiente le dijo a Eva y le dijo: no moriréis, sino que seréis como dioses. Bueno, muy bien. Sigue diciendo aquí, por tanto, las facultades del razonamiento. Entonces todo lo que es la filosofía, los grupos de pensamiento, de lecturas, dice, las facultades de razonamiento se organizaron por un simple proceso de cultura mental, pues se afirmó que donde la razón reina suprema, la inconsistencia no puede existir. Pero nosotros vimos que la consistencia es una joya basada en la consistencia que debe haber en la palabra de Dios. Hay un texto de la hermana White, ya lo estuvimos estudiando, que dice que la consistencia es una joya, y esa consistencia a partir de la palabra de Dios es que usted sea consistente en lo que usted es, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea, esa es la norma nuestra, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y esa es la consistencia. La misma Biblia se explica a sí misma, la misma Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es el sustento de toda doctrina, de toda norma. Pero ellos dicen, la razón es suprema. Y dice, la inconsistencia no puede existir. Y cifran todo en la sabiduría humana. Dicen, la sabiduría que fue mantenida eleva hombre a la condición de la deidad. Un hecho que explica la enigmática afirmación que los misterios transformaron bestias rugientes en divinidades. O sea, los misterios antiguos que se han transmitido en la imagen de Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, hasta nuestros días, es el misterio que aparece en Apocalipsis 17 de misterio, Babilonia, la grande, porque tiene todo el conocimiento de los misterios antiguos que convertían a las bestias rugientes en divinidades. Por eso es que nuestro Señor Jesús, sabiendo que detrás de todos esos sistemas de sociedades secretas, de ocultismo, están bestias, por eso las menciona, por eso las describe como bestias. Pero detrás de cada uno de esos sistemas paganos, Dios ha rescatado a un pueblo. Bueno, por eso es que allá, por ejemplo, en Babilonia encontramos a qué personaje que sabemos que se salva. Nabucodonosor. En Medo-Persia, ¿a quién? Ciro, muy bien. Y Darío también, muy bien. A Asuero de pronto, ¿cierto? En la época de Esther, que emitieron los edictos, pues no sabemos qué más sucedió en ellos, y en diferente. Entonces, eso es parte. Entonces ya sabemos, ese documento de Kanye West
me llevó a para entender los misterios. Hasta esta semana pasada entendí parte de lo que son los misterios de Babilonia, que es que convertir a las bestias rugientes en divinidades, ¿por medio de qué? De sabiduría, de conocimiento, de entrenamiento, la pirámide de conocimiento que va de un paso al otro, de más conocimiento, haga esto, pero finalmente lo que hacen es que conducen a una cauterización de la mente y de la conciencia, para que se conviertan como esclavos y llegan a ser en ese momento como los jesuitas. Los jesuitas son como esclavos ante su superior. Por eso es que las sociedades secretas fueron infiltradas por los jesuitas, para que el pensamiento jesuita esté presente en todas las sociedades secretas. Todas las universidades, todos los presidentes, todos los gobiernos dependen y pertenecen a las sociedades secretas, y por eso ya tienen un pensamiento jesuita. Incluso hasta los ejércitos de todo el mundo ya tienen un pensamiento jesuita. Parte de los libros que les hacen leer a los militares en Estados Unidos es un libro que se llama El arte de la guerra. No, El arte de la guerra. ¿Feng Shui? ¿Sí? El arte de la guerra. Muy bien. Y pues por eso sabemos que Albert Pike es un falso profeta, porque está diciendo que no necesitamos a Dios, que podemos ser dioses por el conocimiento. Y Daniel 8:23, hablando del cuerno pequeño, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en qué, en enigmas. Si los jesuitas están con todo el bagaje del conocimiento antiguo, ¿a quién se está haciendo referencia? Entendido en enigmas, es el cuerno pequeño, pero específicamente lo que nos dice la profecía con relación a Apocalipsis 17, de la bestia que era y que no es, y que ha de subir y que ha de ir a perdición, ¿se acuerdan? Tiene que ver con el surgimiento de los jesuitas, porque ellos son los que manejan el conocimiento antiguo del paganismo. Por eso es que tenemos a un papa jesuita. Eso es parte, para allá iba, hermano. Dice: y su poder se fortalecerá, mas no con su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, que es todos los 1260 años del sistema papal, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, que es básicamente la parte final del sistema papal, que va a llamar a muchos por medio del movimiento ecuménico a que haya paz, pero finalmente terminará destruyéndolos a todos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será ¿qué? Esto es parte de la explicación de la piedra de Daniel 2, porque dice la piedra cortada no con mano, cortada sin mano. Ay, no encontré el texto que... Bueno, después les doy la perlita. Pero, una pista. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el material de las piedras de la ley? De la ley de Dios. Las tablas originales. Zafiro. Resulta que bueno, no vamos a entrar en eso, para que hallemos la correlación. Dice que el trono de Dios está soportado, sustentado por un piso de zafiro. El zafiro es el trono de Dios. Eso lo encontramos en las descripciones de Ezequiel e Isaías, y que habla de eso. Y resulta que esas piedras fueron cortadas no con mano, porque Moisés las recibió ¿de dónde? De Dios mismo.
Y dice que la ley es la base del trono de Dios. O sea que esa ley fue escrita en tablas ¿de dónde? Del trono de Dios. O sea que si nosotros estamos por la misericordia de Dios, yo quiero ir, porque eso no es del azar, o sea, Dios no es un mago que saque de la nada. Todas las cosas que nosotros vemos son reales, existieron. Y una evidencia para que ustedes lo tengan en cuenta: unas tablas de piedra se romperían si yo las boto al piso. No necesariamente, que son de piedra, pero cuando Moisés ve al pueblo, rompe esas tablas y se parten. Él tuvo en sus manos la evidencia del trono de Dios, para que lo estudien, pero tiene todo el sentido. Y los mismos judíos, ellos saben que las piedras eran de zafiro. Los judíos saben eso. Es por tradición, y por eso es que la ley tiene el color. ¿De qué color era? Azul. Ellos sabían eso, porque era cuando Moisés recibe las tablas, ¿de dónde las recibe? Del cielo. Ahora Dios le dice: lábreme otras tablas y y escribiré lo mismo, pero fue solamente la escritura. Pero las originales eran una partecita del trono de Dios. Esperemos que el día de mañana, si el Señor lo permite, que estemos en el trono, de pronto Dios nos diga: vea, de aquí yo saqué las tablas que le entregué a Moisés, ¿sí o no? Pero eso, hay textos que les puedo confirmar, por eso no quería. Pero esa piedra, cortada no con mano, significa que es una piedra que no es de acá, es una piedra extraterrestre, porque viene de afuera de la tierra, pero es Cristo mismo, es el reino de los cielos. Y dice que la piedra cae sobre los pies, pero se convierte en una gran montaña. Ese es el trono de Dios, ese es el gobierno de Dios ya después de los 1000 años, que el trono de Dios se va a establecer aquí en la tierra y nosotros vamos a venir a morar aquí a la tierra por siempre. Y pues esto es Daniel 8, el cuerno pequeño, y nos dice que la palabra enigmas tiene que ver con rompecabezas, truco, misterio, máxima sentencia, dicho oscuro o pregunta difícil, proverbio o acertijo. O sea que este poder que se va a levantar del cuerno pequeño, que lo correlacionamos con Apocalipsis 17, es la bestia que sube del abismo, es el sistema jesuita, es la que no era y que ha de venir y que durará por poco tiempo. Es después de que se dé la herida, se sane la herida, es el corto periodo de este sistema que va a gobernar por muy poco tiempo. Y ese sistema, pues sabemos que está asociado con el ocultismo, con los enigmas, con las cosas secretas, las cosas ocultas. Por eso es que los jesuitas están detrás de todas las sociedades secretas. Y ustedes pueden hacer la tarea, yo la he hecho, y ustedes han visto parte de esa información, que casi que todos los presidentes de Estados Unidos, todos los presidentes de la mayoría de naciones hacen parte de las sociedades secretas, pero porque están gobernadas por jesuitas finalmente para la destrucción de ¿quiénes? Del protestantismo. Y Daniel 2:34 estaba mirando hasta que una piedra fue cortada sin mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta mañana estuvimos estudiando eso. Y también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. O sea, se destruye todo el sistema de conocimiento humano. O sea, toda la sabiduría humana va a ser destruida por este sistema, por esta piedra, perdón. Y Apocalipsis 17:5 dice: y en sus frentes un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso es parte de lo que los protestantes identificaban al sistema papal. Es la ramera de Apocalipsis 17, lo sabía Lutero, Knox, Wycliffe, Calvino, todos los reformadores lo sabían. Por eso es que tristemente en este momento ustedes pueden consultarlo. Le preguntan a Ted Wilson
qué es la marca de la bestia. Y no supo. Dijo que era la adoración en cualquier día diferente al sábado. ¿Es eso cierto? Parcialmente. Porque no quiso mencionar qué día. Porque si menciona el domingo, ¿a quién señala? A Roma Papales. Se le va a venir Roma Papal y le va a decir, bueno, ¿usted por qué me está...? Lo llama al orden. Entonces, el protestantismo apóstata está ya sumido en Babilonia, la madre de las rameras, y tristemente por eso es que tiene que salir el pueblo de Dios de ese engaño a una verdad que solamente viene de la palabra de Dios. Y pues de nuevo pues viene misterio a través de iniciación de los ritos religiosos. Dice, mire, esto es traducción literal del Strong Dictionary, de un derivado para cerrar la boca, un secreto, misterio, a través de la idea de silencio impuesto por la iniciación en los ritos religiosos. La iniciación es una palabra que tiene que ver con qué doctrinas. Las sociedades secretas, los iniciados. Esta mañana vimos ese término con Ratzinger, ¿se acuerdan? Que él era un iniciado. Y son los jesuitas los que se encargan de dar esos rangos. Llámese toda la masonería ha sido infiltrada, ha sido... el pensamiento jesuita está dentro de las sociedades secretas. Por eso les decía que leyeran qué capítulo para las hermanas. No, del libro del evangelismo, ¿qué capítulo? 18 del evangelismo, que habla de los sismos, las sociedades secretas y las cuestiones ocultas. Bueno, para que ustedes sepan que la hermana Juaya habló de las sociedades secretas y les dijo, apártense de ellas, no tengan nada que ver con las sociedades secretas, y básicamente son suciedades secretas, ¿no? Nada con huelgas, con uniones sindicales, ni uniones laborales. Y pues, por eso ya entendemos lo que dice Manly Paul Hall. Dice, los misterios transformaron bestias rugientes en divinidades, por eso es que Babilonia la Grande quitó la obra de mediación de Cristo, la obra de salvación de Cristo, se creció hasta el cielo y echó por tierra la verdad. ¿Por qué? Porque ya le vendió a la humanidad entera que puede salvarse por sí misma, que no necesita un mediador. Eso es parte de los misterios de Babilonia, de Apocalipsis 17:5. Y eso es lo que nos dice Génesis 3:5. Seréis como dioses, fue el engaño de Satanás a la raza humana. Dice el libro que debe ser de consulta, capítulo 35, pueden hablarnos nuestros muertos, prepárese porque el pueblo de Dios va a ser probado. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adopta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritualismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales, las sociedades secretas, y así consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría que comunica el espiritualismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal o diabólica. O sea, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué reglamento tienen? El falso. Cita Santiago 3:15, y esto es precisamente lo que encubre el gran seductor cuando el sigilo es lo que más conviene a sus fines. ¿Quién es sigiloso? La serpiente. El que presten atención a esto fue también una perla que nuestro Señor me regaló. Ya estaba, sino que la entendí, ¿no? El que vestido con el brillo de ¿qué? Celestiales serafines, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto. Suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. ¿Cómo se le presentó a Cristo? Como un serafín. Y resulta que los serafines están en el trono, ¿dónde? ¿Abajo o arriba?
de acuerdo a la visión de Ezequiel y a la visión de Isaías? ¿En dónde están? Arriba, muy bien. ¿Quiénes están abajo? Los querubines en el trono de Dios. Eso son, pues, es parte de lo que dice la Biblia. O sea que se le presentó Satanás en forma o en luz, como la luz, porque dice la luz, el brillo de celestiales serafines. O sea que el brillo de un serafín es diferente al brillo de ¿quién? De un ángel o de un querubín. Maravilloso que nosotros vamos a ver eso, ¿no? A un serafín lo vamos a ver, a los serafines que están en el trono de Dios. Pero se le presentó como un serafín, porque ellos son los que están más cerca del trono de Dios, ellos están por encima del trono de Dios. Bueno, por debajo existe el mar de vidrio, acuérdense que está el mar de vidrio y están los ángeles, los querubines, alrededor del trono. Dice, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto. Suele aparecerse a los hombres del modo más atractivo como si fuera ángel de luz. ¿Apela a qué? A la razón para la presentación de temas elevados. Deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Entonces se está presentando ante el mundo de la nueva era con la paz, con el amor, con los ángeles de luz, con los ángeles. Nosotros estuvimos metidos en eso, ¿sí o no? La nueva era, los olores, los mandalas, ¿señora? Le consta, en eso está metido el mundo. Y no los pobrecitos, sino la crema innata de la sociedad están en eso, en la parte del conocimiento. Sigue diciendo ella, excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto en su propia sabiduría. Estos, los sublimes arrebatos, son las experiencias emocionales, las experiencias sensoriales. Lo que es que me llegó una luz, que me llegó un calor, que me llegó una sensación, que me llegó un ruido. Eso es el espiritualismo que se está metiendo en este momento. ¿Y cunde eso en el mundo intelectual? Claro. Dice que en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. Entonces Satanás los lleva, los cautiva, y ya cuando están en eso desprecian al Creador, ya no quieren saber nada de Dios y su palabra. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. O sea, aquí es una toma de decisiones sí o sí. O sea, yo sé que los muertos nada saben, yo sé que cuando el muerto se va a la tumba, espera el juicio, no hay vida eterna, a menos que esté sellado en la salvación con Cristo, pero nadie lo sabe. Por eso no podemos creer, hermanos cristianos, parte de uno de los que estuvo hace en el estudio que tuvimos, la mayoría de cristianos creen que cuando la persona muere se va para el infierno o para el cielo, y creen que es físico el infierno, que hay un lugar por allá, quién sabe dónde. Bueno, entonces, sigue diciendo, Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo ¿a quién? A Eva en el Edén. ¿Y cómo la sedujo? Diciéndole que ¿qué? Que no iba a morir. ¿Y que iban a hacer como quién? Lisonjeándolos, alentándoles en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él. El juicio será justo porque será el juicio de uno, pero en el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal interior está ¿en dónde? O sea que yo no necesito de un juicio, porque ya el tribunal está en mí, dice Satanás. Y el juicio que uno haga de sí mismo es lo que vale. Un maestro espiritualista dijo que cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice, todo ser justo y perfecto es ¿qué? ¿De dónde está tomado? La gran controversia, ¿qué capítulo? ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? No.
pero así se llama el capítulo. Así, en lugar de la justicia y la perfección, entonces miren los colores, en lugar de la justicia y la perfección de Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la perfecta ley de Dios, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre, sujeto al error, como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Entonces, la naturaleza humana tiene que llegar a ser divina porque no necesitamos de un Salvador. Eso es el falso arrebatamiento, eso es lo que el mundo entero está a puertas de ver, todas las manifestaciones sobrenaturales del espiritualismo, de los ángeles satánicos posesionándose de personas, haciendo apariciones, luces, colores, sonido, show. Y el pueblo de Dios tiene que estar advertido porque dijo la profeta que eso iba a ser primero, antes del verdadero arrebatamiento que se está dando paralelo. Pero tenemos que reconocer estas señales y vimos cómo a partir de enero se comenzó a dar eso en Estados Unidos, para que me vean los videos anteriores. Entonces dice, y esto no es progreso, sino que retroceso. ¿Y hacia dónde va todo este sistema? Hacia Egipto. Ya vimos cómo desafortunadamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la corporación, por estar metida con el sistema papal, ya está en proceso de irse hacia Egipto. Y vamos a demostrárselo, se lo voy a demostrar esta tarde. Recordamos la idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre en todas partes se ha centrado ¿en qué? En el sol, y eso tiene que ver para el tiempo que estamos viviendo, qué es lo que nos hace falta. La ley dominical, que tiene que ver con qué? Con adoración solar. Bueno, cuando ustedes vean símbolos solares, soles, rayos, formas de sol, por ejemplo, que tengan personas levantadas las manos así, mirando hacia el sol, todo eso son símbolos de adoración solar. Y hemos visto que esto es la agenda del cuidado al cambio climático, la religión por la tierra, una iniciativa de la ONU que está albergando a todas las religiones. Aquí están representadas todas las religiones, y todo eso hace parte de un sistema solar. Es el ojo que todo lo ve, lo ven ustedes allá. Eso es parte de la identificación de un sistema de adoración solar. Vamos a ir a lo que dice las sociedades secretas de todas las edades. Dice los misterios bajo su aspecto astronómico. En todos los misterios encontramos a un Dios, un ser superior o un hombre extraordinario que sufre la muerte para reanudar una existencia más gloriosa. Y se mencionan los nombres: Urano, Susarma, Atis, Mitra, Hércules, Balder, todos los nombres, Gran Pan, y todo tiene que ver con la adoración solar. ¿Por qué? Porque es un ciclo de muerte y resurrección. Eso es lo que tiene inmerso todo el paganismo católico. Cada fecha del solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño, yo les he dicho a ustedes, cada una de estas representa una fecha pagana que lo usa la Iglesia Católica para asociarlo con el sistema solar. Easter, correcto, acá, equinoccio de primavera. Aquí es el nacimiento de Tamuz, no es el nacimiento de Cristo. Aquí es aquí por eso es que, por ejemplo, ellos fueron creados en septiembre, los jesuitas. Aquí es el Juno, Jano. Hay mucha simbología, pero tiene que ver todo con el ciclo de muerte en invierno del sol, y luego viene el verano, la resurrección completa del sol, y el ciclo se renueva. Por eso es que eso es parte del misterio. Es creer en la inmortalidad del hombre a partir de lo que es la adoración solar. Muy bien. Y la serpiente le dijo a la mujer, no, ¿qué? No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. Eso es, conozca, crea, conozca, desarrolle su intelecto. Eso es la parte de la educación jesuita, que es por eso se encargó
de la educación del mundo. Ahora, miremos esto, los misterios bajo su aspecto astronómico, por eso es que son los misterios funerarios. Vamos a ver qué ven aquí, niños. Juan, Sebas, ¿qué ven ahí? Un sol, claro. ¿Qué más ven? Osiris, Horus también. Una serpiente. Ahora podemos entender la serpiente. Ellos están representando y simbolizando a la serpiente. Seréis como dioses, porque el símbolo solar es el símbolo de creación, de eternidad. Muere, resucita, muere, resucita. Por eso es que ellos pues han seguido esa tradición a lo largo del mundo entero. Entonces, ese es un símbolo, el ojo que todo lo ve. Por eso es el halcón, porque tiene que ver con visión. Pero es un símbolo, hermanos, que lo podemos ver ahorita, lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el movimiento del cambio climático. Esta es la página, yo se los dije a ustedes en ¿qué fecha? Los Mercaderes de la Tierra, parte 7, julio 27. Estamos trajinando este tema desde junio. Pero para que ustedes lo vean, hermanos, que en esa época cuando hicimos ese estudio de todas las religiones, llegamos a interpretar, a clasificar cada una de ellas. Aquí está el símbolo del cristianismo, que es la cruz, y dentro de eso fuimos y buscamos el listado. Por eso aquí dice que consulte la tabla sobre organizaciones y recursos basados en la fe ambiental para obtener una lista completa. O sea, en esta lista están todas las organizaciones religiosas que están involucradas con el movimiento del cambio climático, y ahí estuvimos buscando la iglesia adventista. ¿Aparecía? No directamente, pero sí aparecía a través del Concilio Mundial de Iglesias. Vamos a buscarla ya. Aquí está el Concilio Mundial de Iglesias para el cuidado para la creación. Hay una lista de todas las religiones, pero vamos a enfocarnos en la que nos interesa. Y vimos en esa época, en esa fecha, el 7 de julio, ustedes pueden buscar el video, lo llevé a la página donde está el movimiento ecuménico de Malta, y el concilio ecuménico están los siguientes miembros: Iglesia Anglicana, Iglesia de Escocia, Iglesia Evangélica Alemania, Iglesia Metodista, Iglesia Católica Romana, y de último está ¿quién? La Iglesia Adventista. O sea, hace parte ya del Concilio Mundial de Iglesias, y el Concilio Mundial de Iglesias en este apartado ya tiene su cuidado a la naturaleza, su adoración solar. Por eso, hermanos, fecha, Roma reporta, esta es una página oficial del Vaticano, fecha, febrero 2 del 2020. Acuérdense que yo les mostré a ustedes esto de julio del 2019, ahora les voy a dar una fecha de febrero 2 del 2020. ¿Y qué logo vemos allá? El de las religiones. Dice: Iniciativa Fe por la Tierra une a las religiones del mundo en contra del cambio climático. O sea, todo lo que usted escuche que tenga que ver con el cambio climático, políticas, aprobaciones, apoyos, finalmente tienen detrás el domingo obligatorio. O sea, están asociados a la agenda de la encíclica Laudato Si, numeral ¿cuál? 237, muy bien. Dice: las organizaciones religiosas del cuarto poder económico más grande de la Tierra son propietarias de un total del 10% de las tierras habitables del planeta. O sea que las iglesias, organizaciones religiosas hacen parte de ¿qué grupo que estamos estudiando? Apocalipsis 18, 3. Y los mercaderes de la tierra se enriquecieron de la abundancia de sus deleites, porque finalmente toda la plata y todo el poder económico en este momento está en manos del papado, de los jesuitas, la banca mundial, los Rothschild, los Rockefeller. Todos ellos hacen parte de los testaferros del Vaticano.
Dice aquí, bueno, aquí dice el Señor, que es el coordinador principal de Iniciativas por Fe de la Tierra. ¿Por qué no involucrar a este enorme poder de la religión y sus seguidores religiosos para implementar sus formas tradicionales de tratar y vivir en armonía con el medio ambiente en el abordaje de las cuestiones ambientales? Me voy a devolver un poquito para decirles de dónde es la fuente del libro que les estoy diciendo a ustedes sobre se llama Los Imperios de la Biblia. ¿Por quién? A.T. Jones. O sea que cualquier adventista que sea un líder y que quiera saber sobre paganismo, sobre adoración idolátrica solar, no podría llegar a ese punto a poder entender y leer esto. Si yo soy somos simples mortales del pueblo raso, y podemos encontrar esta información que no de Ted Wilson, que pasó por la oficina de los fideicomisos del estado White. Ellos lo saben, pero desafortunadamente pues nuestro Señor será el que los tenga que... Nuestro Señor pesa los corazones de las personas y Él sabe exactamente qué no sabe, qué sí sabe. Pero si nosotros con nuestra limitada capacidad a ver, ¿cómo me explico? Con nuestros limitados recursos pudimos llegar a estas conclusiones, hermanos, ya nosotros nos convertimos en puntos de referencia para ellos. Digamos, es como por la justicia de uno, todos fueron condenados, ¿sí o no? Por ejemplo, en la justicia de Noé. Noé fue justo para su generación y toda la tierra fue condenada por él. Ahora, si nosotros, el pueblo de Dios, que estemos entendiendo, que estemos queriendo salir de Babilonia, encontramos estas cosas, nosotros nos convertimos en jueces para ellos. ¿Quién debe tener más conocimiento de que nosotros? Ellos, el que está más arriba, porque hay más responsabilidad. Pero entonces, si toda la organización está siendo inmersa en un paganismo, ¿a quién van a responsabilizar? ¿Al que está en la parte de abajo? No, la responsabilidad es del de arriba. Bueno, y ahí ya pues lo hemos mostrado, para que ustedes lo busquen, hemos mostrado las iniciativas del cuidado a la naturaleza por parte de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. O sea, esa advertencia es para que usted se prepare. Cuando usted escuche hablar del tema del cambio climático y que hay que hacer el tema del cambio climático, que es que tenemos que defender, y lógico, nosotros no necesitamos políticas del mundo para que nos diga cómo guardar y cómo cuidar el medio ambiente. Es una creación de Dios, pero yo no voy a exaltar a la creación, exalto al creador de la creación. Por eso es que la ley dominical va a ser un punto para poder diferenciar quiénes están adorando a Dios y quiénes están adorando a la naturaleza o a Satanás. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vean eso por parte de organizaciones, símbolos, logos, todo lo que tenga que ver con el cuidado al cambio climático, a todo eso, ya téngalo seguro que la organización está dentro de la agenda del sistema papal. Y por eso les digo, ellos mismos están diciendo esto, ya mire, vamos a unir a todas las religiones. Unir a todas las religiones, se une, si no se une por el cambio al cuidado del medio ambiente, se va a unir por el ecumenismo. Y si no se une por el ecumenismo, entonces se va a unir por la unión de las iglesias de todas las denominaciones, que es finalmente el ecumenismo otra vez. Claro, porque aquí está metido el hindú, el budista, todas las religiones, por eso es el logo de todas las religiones. Esto es una iniciativa de fe de la ONU. Mire, las Naciones Unidas lanzaron la iniciativa de fe en el 2017. Su objetivo es crear una red de organizaciones religiosas para cumplir con los objetivos ambientales esbozados en la Agenda 2030, que es una agenda del cambio sostenible, pero que tiene que ver con la crisis del cambio climático, pero detrás de eso acuérdense que está el sistema papal para poder llevar a la ley dominical a todo el mundo.
por un lado o por el otro ya estamos atrapados, por decirlo así. La agenda firmada por 193 países incluye la eliminación de la pobreza, la promoción de la educación y la protección del medio ambiente. Ustedes van a ver, la próxima semana vamos a ya profundizar con el tema del coronavirus, todo lo que está viéndose, 4 plagas están corriendo en este momento en China. ¿Lo sabían? 4 plagas, o la llaman plagas, pero sabemos que pues todavía no son las plagas de Dios. La iniciativa ya ha dado resultados concretos en diferentes instituciones religiosas de todo el mundo. ¿A quiénes? Budismo, Islam, judaísmo, el cristianismo, entre otros. Y adivinen a quién ponen de ejemplo dentro del cristianismo. Por ejemplo, esta comunidad ¿de dónde? Adventistas del séptimo día se comprometió a plantar miles de árboles en conmemoración ¿de quién? Del Día Mundial del Medio Ambiente. O sea, ya aquí hay una alusión directa a hacer una actividad de esa agenda de la fe por la fe, de las iniciativas de fe, y ya tienen dentro de eso, acuérdense, arrancó en el 2017, pero ya están mencionando a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Es bueno cuidar el medio ambiente? Sí, pero no tengo que hacerlo a través de una iniciativa de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas son una creación del sistema, papá. Eso salió de la Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos estudiado también. Entonces, esto es otra prueba, pero dentro de las presentaciones que hemos hecho les he mostrado las directrices de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta, y tiene símbolos solares incluidos, símbolos de la tierra. ¿Dios nos llamó a cuidar el medio ambiente? Claro, pero no por medio de una agenda del sistema papal. Y nosotros deberíamos tener 3 dedos de frente para poder diferenciar lo que estamos viendo, para tomar decisiones adecuadas. Que no nos metan los dedos a la boca, porque hay suficiente luz en todo lado, la palabra de Dios, el espíritu de profecía, para no ser engañados. Y es claro, les he mostrado las fotos. Greta Thunberg con un cartel diciendo la generación Laudato Si. Y la generación Laudato Si es Laudato Si. Numeral 237, domingo obligatorio. Entonces eso es lo que viene, hermana. Por eso es que, ¿qué hace un adventista del séptimo día metido en una agenda de las Naciones Unidas? Y por eso está Ted Wilson con todos los representantes del secretario de la ONU en fotos. Hay una foto de Gannon Diop con Ted Wilson ahí. Pero, o sea, me quiero centrar, hermano, es que ya, así como se está aflorando el paganismo en la Iglesia Católica, para que el pueblo de Dios que está dentro de la Iglesia Católica se dé cuenta y salga, asimismo también dentro de la Iglesia Adventista va a seguir aflorando el paganismo. Eso es lo que está en la visión de Ezequiel 8 y 9, ¿se acuerdan? Que el ángel lo lleva al pórtico y le dice, mire lo que hace el pueblo de Israel, pero entre aquí y va a haber cosas peores. Y para eso está la serie de los 25 varones de Ezequiel que ya están adorando, y esa serie son 15 videos, Amandita, para que lo estudie. Y finalmente es el pueblo de Dios para este tiempo que tristemente está adorando y endechando ¿a quién? A Tamuz. Se espera que la combinación de los hallazgos científicos sobre la degradación del medio ambiente con las diferentes creencias religiosas produzca un cambio positivo a nivel mundial, regional y local. La red ya cuenta con la colaboración de más de 3,000 socios. Acuérdense, no lo tengo aquí, pero hay un texto de la hermana Juárez que dice que los pastores desde el púlpito adventista van a estar invitando a el domingo para que se aplaquen las supuestas plagas de Dios. Por eso es que hay que entender el pequeño tiempo de angustia antes de las plagas y después el tiempo de angustia grande. Entonces, vemos ahí que el sol,
las religiones, entre ellas el cristianismo, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, el islamismo, el brahmanismo, todas las religiones, hindúes, todos ya están unidos, ya están bajo una agenda. Y ahora, ¿qué ven ahí ustedes? ¿Lo ven? Esa es la serpiente, hermanos, no moriréis. Es el mismo engaño desde el tiempo inmemorable. Si fue capaz de engañar Satanás a Adán y Eva, que eran seres perfectos, una mente que se conectaba con la ley de Dios, con la mente de Dios, que tenía los pensamientos de Dios, sí lo saben, ¿no? Fue engañada, pues hermanos, no necesitamos ser sabios, porque el engaño que le funcionó a Eva y a Adán, a Satanás, lo está aplicando a nosotros, pero con un disfraz diferente, que es el cuidado del medio ambiente. Ese es el principio que nuestro Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Intentará engañar aún a los elegidos. ¿Y cuánto adventista no está metido en esto? Las cabezas están metidas. Si la cabeza está enferma, ¿cómo estará el cuerpo? ¿Está claro? Eso es la apostasía omega. Adoración solar representada en el movimiento del cambio climático, para que más de uno ya está metido ahí. Dice que en esa época, dice, desde hace mucho tiempo, dejó de ser la voz de Dios, ¿no? Ajá, correcto. Dejó de ser la voz de Dios, correcto. Ajá. Muy bien. Entonces, no podemos ser engañados, que es que nos dijeron, no, es que cuando venga el juicio para cada uno de nosotros, ¿qué nos van a decir? ¿Usted a quién siguió? ¿Al hombre, a la iglesia, a la tradición? ¿Y por qué no siguió a la palabra de Dios y al profeta que le mandé para que le refrescara toda la historia de la humanidad, toda la historia bíblica? Por eso es que nuestro Señor dice en Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez. Ahí está el texto clave para el movimiento adventista de explicar a Elena de White, es Apocalipsis 10:11. Pero como nos creemos más, creemos que con lo que supimos y estudiamos, con lo básico, ya nos salvamos, pues resulta que Satanás se puso un disfraz que está sumido en el engaño a todo el pueblo adventista. ¿Cuántos de los adventistas que en algún momento me escuchen van a protestar y van a decir, bueno, muéstreme las guías, y por eso vean la presentación de los 25 varones de Ezequiel 8:26, donde les muestro las evidencias de lo que son los documentos oficiales de la Conferencia General sobre el Cuidado del Medio Ambiente? Que curiosamente pues fuimos la primera de las organizaciones que habló sobre el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Entonces, sí, hay muchas cosas que entonces, pero miren el símbolo. Por eso es que ustedes cuando vean esto, vean soles, vean discos solares, vean a personas subidas así, con el sol encima, los símbolos, las manos, las posiciones, todo eso tiene que ya identificarnos un sistema de adoración pagano. Y más claro, dice, entonces la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás, dice la palabra de Dios, el diablo, la serpiente antigua, que es llamado diablo, Satanás, nos está pintando el sol. Esta es la adoración. Los hebreos salieron de Egipto, y ¿qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés se subió a adorar? ¿Qué? Un becerro de oro cuyos cuernos tenían el símbolo de adoración solar. Eso es parte de lo que heredó, por eso es que viene la descendencia desde Babilonia antigua, la Babilonia de Nimrod. Esta mañana estuvimos estudiando una época de la historia de las iglesias, que fue ¿en qué época? De la época de Lutero, ¿se acuerdan
resulta que la Biblia en Apocalipsis 1 al 3 menciona los 7 periodos de la iglesia, ya nosotros lo sabemos. Y la iglesia de Sardis va del periodo del 1517 a 1755. Fue en el periodo donde apareció ¿quién? Lutero, y apareció ¿quién más? Tyndale, correcto, y en Tiatira apareció ¿quién? Wycliffe. Muy bien, entonces en esa época la descripción de lo que dice la historia y lo que nosotros sabemos por medio de los escritos inspirados dice, Apocalipsis 3.1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, cree que está en el arrebatamiento verdadero, pero está ¿qué? En el arrebatamiento falso, está en las obras de la carne, o sea, está muerto espiritualmente. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Está llamando a un arrepentimiento. A pesar de que cada iglesia es un periodo histórico, también representa el carácter que debe tener el pueblo de Dios, porque cada una de las iglesias recibe lo que van a recibir los salvados cuando venga Cristo. Por ejemplo, en azul dice lo que va a recibir, dice, el que venciere será vestido de vestido blanco, o si no borraré su nombre libre de la vida. El que venciere, ¿qué? ¿Y qué prueba finalmente viene? La crisis de la marca de la bestia. Y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, quiero resaltar esto, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate pues de que has recibido, pues si no velare, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que es parte de lo que está esperando el pueblo de Dios al final de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué sucede con los huesos de los falsos de Sardis? Esta mañana vimos a un verdadero que estuvo en esa época. Pero, ¿qué sucede con los huesos de los falsos de Sardis? Bueno, dice Ezequiel 37.1, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. Acuérdense que Sardis dice que parece que tienes vida, pero estás muerto. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de ¿qué? De huesos. ¿Los huesos están secos? Pero miren lo que dice, me llamó la atención. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Un hueso es seco de por sí? Sí. Pero estos están secos en gran manera, o sea que están resecos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Acordémonos que Sardis dice, ¿crees que estás vivo? Pero estás muerto, o sea, está vivo en físico, pero está muerto espiritualmente porque está haciendo las obras de la carne. Sigue diciendo, esto es del devocional Recibiréis Poder del 5 y 6 de febrero, lo estuvimos leyendo esta semana y me llamó la atención, por eso quise complementarlo con el estudio. Dice la hermana White, dejo mi pluma y elevo mi ser en oración para que el Señor dé aliento y vida a su pueblo, que por ser apóstata se parece a huesos. Entonces, ¿a quién se está haciendo referencia Ezequiel cuando Dios ve a los huesos? Al profeso pueblo de Dios. Y vamos a ver ahorita que es en el tiempo del Israel y en el tiempo del cristianismo, todo aquel que profesa ser de Cristo, pero que no está vivo, sino que está muerto espiritualmente, pues es un pueblo apóstata. ¿Estamos?
El fin se acerca furtiva, silenciosa e imperceptiblemente. Por eso es que en Sardis menciona que es como un ladrón. El fin va a ser furtivo, como un ladrón. Como los pasos del ladrón, que de noche sorprende a la guardia que no vela. Deseamos que el Señor conceda su Santo Espíritu a los ociosos para que no sigan durmiendo como los demás, que sean sobrios y estén, ¿qué? Alertas. Entonces el verdadero avivamiento tiene su verdadero profeta, va a recibir luz, poder, mucho amor, gozo, paz, las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, pero eso nos lleva a eso, efectivamente, a que llevemos el Espíritu dentro de nosotros, pero es de lo contrario vamos a hacer ¿qué? Huesos secos. El Espíritu es el que da vida finalmente. Dice del 5 de febrero también, cuando se comprende la grandiosidad de su obra, refiriéndose al Espíritu de Dios, incluso los pensamientos se sujetan a Cristo. Por eso es que el pueblo de Dios anda y está pensando en las obras del Espíritu y no en las obras de la carne. Ahí donde dice que se tiene la mente. Esa es la mente de Cristo, correcto. Aunque supera nuestro entendimiento, es así como obra. O sea, si usted no lo entiende, dígale, Señor, yo no lo entiendo, pero sé que así es tu obra, dice, así es como obra. ¿Hay sabiduría en depender de las obras que realizamos? No, porque son las obras de la carne. Dejemos actuar a Dios en nuestro favor. ¿Hay alguna excelencia en la conducta y el carácter que pueda tener su origen en seres humanos finitos? No. Todo procede de Dios, el gran centro o expresión del poder del alfarero sobre la arcilla. Y dice del 6 de febrero, no es el agente humano el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esta parte avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente ¿qué? Muerta. Ahí es, digamos, la gente que está engañada. Dice que es el Señor Dios el que Los va a llamar al conocimiento de la verdad. eso es grande para los que están en el engaño. O sea, no es disculpa, no es que yo estoy engañada y me quedé ahí. No, correcto. Gracias, manita. El alimento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano. Despertó la conciencia letargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, a la contrición y al abandono de los pecados. Por eso es que los falsos pastores van a estar supuestamente llamando a unos avivamientos falsos que no van a llevar a que la persona se arrepienta verdaderamente. Por eso es que el verdadero avivamiento va a traer gozo, paz y alegría y paz, porque ya no va a haber esa es la manifestación de que yo ya he sido perdonado. Cuando yo he cometido un pecado y soy perdonado, ya hay paz, pero es una paz verdadera, no es una paz falsa. Entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió fe en Jesucristo al alma que estaba muerta en delitos y pecados y fue vivificada con vida espiritual. Aquí me está diciendo, sí, es el Espíritu de Dios, pero va a ser a través de ¿quiénes? De agentes humanos que van a estar invitando al arrepentimiento y la confesión y a la contrición y al abandono del pecado. No lo alcancé a incluir, pero el Papa está diciendo que necesitamos profetas, que nos llamen al arrepentimiento, pero los profetas de ellos incluye a los que confiesan. O sea, cuando el pecador se confiesa ante un sacerdote, supuestamente el sacerdote es un profeta que le dice que le perdona los pecados porque está haciendo las veces de profeta, pero ese es un falso profeta porque no está usando a Cristo como mediador. Y son como adivinos que hacen que la gente dependa de él. Genera la dependencia de ellos. Correcto. Dice, entonces se verá claramente que, bueno, eso ya lo leí, y fue edificada.
Dice, pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, no es del mundo, sino ¿quién más? Sino también a los que han sido bendecidos ¿con qué? ¿Quiénes somos? No son ellos, nosotros. Pues estos también son como los esqueletos del valle. Tienen la forma de hombres. La estructura del cuerpo, ¿qué es eso? Una organización, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola, los huesos secos no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar ¿en qué? O sea que la tarea, si yo recibo el Espíritu Santo verdadero, me va a llevar a que se levante y haga, a trabajar. Dentro del santuario, ¿cuál es la testificación? ¿Qué símbolo es la testificación? El candelabro, porque es el Espíritu Santo, es brillando a través nuestro, que así alumbre vuestra luz ante los hombres. Entonces, es actuar, no es que yo me convierta en un pasivo y me convierta en un calentador de sillas. No, yo debo salir a hacer la obra. Y es interesante que esta obra el Señor lo hace dentro del pueblo, afuera, pero también Ajá. Hay un remanente. que nos hace falta. Correcto. Esos huesos representan ¿qué? La casa de Israel, la iglesia de Dios. Ya leímos esta mañana, definimos qué es iglesia, no voy a leerlo otra vez. Y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. De lo contrario, podemos creer que estamos en un verdadero arrebatamiento, pero estamos en un falso arrebatamiento. Creemos que estamos vivos, pero estamos muertos. Muy bien. Ya vamos a acabar. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Acuérdense que la visión es que se empezaron a juntar los huesos, después vienen los tendones, después la carne, después la piel. Es toda la composición que debe haber en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual, que es el falso arrebatamiento. Muchos carecen de vida espiritual. ¿Tienen sus nombres en dónde? En los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes. ¿Cuáles son los deberes? Hagamos esto, seamos líderes aquí, director de esto, director del otro. Es llenarse de tareas y dejar a un lado lo que es el verdadero proceso de un verdadero arrebatamiento y una verdadera reforma. Dice, y están diligentes en el cumplimiento de los deberes y ser considerados como seres vivientes. O sea, sí, este está vivo, este hace, miren, este es un ejemplo. Pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven y están muertos. Y esa iglesia, ¿a qué iglesia pertenece? ¿La vimos? A Sardis. Sardis, muy bien. Apocalipsis 3:1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus, dice, porque tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, ¿qué sucede con los huesos de los verdaderos de Sardis y de Teatire, de todas las iglesias? Recobran vida. ¿Y qué vimos esta mañana? Muy bien, ¿qué vimos esta mañana? ¿De quién? De Wycliffe. Ya lo vimos esta mañana. Sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Esas cenizas llegaron al Saberna, a los mares, a los océanos y se esparció por toda la eternidad, por todo el mundo. Y pues la profecía nos dice, porque el Señor mismo con aclamación con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo así que las partículas de Wycliffe se fueron al mar y van a aparecer después? No, acuérdense que dice, la profeta dice que es un cuerpo diferente. Ni una partícula de lo que era volverá a ser, pero nos reconoceremos. Está la forma, pero no el cuerpo, o sea que... espera, para, un momento. Antes, estoy hablando de la fisonomía, de la parte física, pero la forma sí, porque nos vamos a reconocer entre nosotros. ¿Está bien? La forma, digo la forma, no la contextura, no la composición, sino la forma. Dios va a mantener la forma de cada uno de nosotros, pero ya en un cuerpo glorificado, o sea, no importa dónde están las partículas, porque ya no es el mismo cuerpo, es un cuerpo glorificado. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, ¿está bien? Entonces imaginémonos sin arrugas, imaginémonos sin canas, imaginémonos ya que comenzaremos el proceso de la eternidad. Isaías 26, 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra escurrirá su sangre y no encubrirá más a sus muertos. Lo que sí Dios va a reclamar es el registro de la sangre de los mártires para establecer sentencia sobre los que los mataron. Y Apocalipsis 18 me dice, para encerrarlo, ¿qué sistema es el que tiene la sangre de todos los mártires de la tierra? ¿Ah? Díganme el texto, Babilonia, pero ¿dónde está eso? Apocalipsis, ¿qué capítulo? 18, muy bien, ¿qué versículo? Apocalipsis 28, 24. 18, sí. Dice, hablando de Babilonia, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que mató Babilonia, toda la sangre se la transfirió a Medo-Persia, a Grecia, Roma pagana, Roma papal, y es la que describe la Gran Babilonia. Muy bien, porque ese es el falso misterio. Romanos 6:11, así vosotros considerados en verdad muertos ¿a qué, Carmen? ¿Muertos a qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no debemos estar en el falso arrebatamiento, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Acuérdense de las obras de la carne, ¿en qué capítulo están? 5, 19 al 21, ¿no? Muy bien. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Gálatas 5, 22 al 23. Muy bien. Segunda Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser crucificado, sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Con la presentación del pastor Andrés Enríquez que les compartí ayer, él explica muy bien lo que significa que estemos preparados diariamente, hermanos, para la muerte o para la vida. ¿Lo vieron? Bueno. Y Pablo estaba seguro de su salvación porque había vencido, dice, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la batalla? La batalla de la fe. Y he acabado mi carrera. ¿Cuál es la carrera? Obtener ¿qué? La corona. Y he guardado la fe porque la fe, sin fe, nadie verá a Dios, y el justo por la fe vivirá. Y la fe pues finalmente conduce a obras.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. ¿En cuál día? ¿En cuál día, Carmen? ¿Cuando usted se muere? ¿En cuál día entonces? Bueno, pero es cuando venga después, cuando Él venga por segunda vez. Y no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué? Aman su venida o su aparición. En otras versiones aparece eso. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo? ¿Salmos qué? Y no solamente 3, sino 7 veces, Salmos 119, 104, estos textos lo menciona el pastor Andrés Enríquez, 7 veces al día te alabo sobre los juicios de tu justicia. Dice la hermana Huay, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? 3 palabras: velar, orar y obrar. ¿Ustedes sabían que eso está en el santuario? Bueno, en la instrucción dada por nuestro Salvador a sus discípulos hay palabras de amonestación que se aplica de una manera especial a nosotros. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la venida de Cristo. Debes, dice, velar, orar y obrar. A ver, Carmen, repita. Velar, orar y obrar. ¿Qué es velar? Estar atento, estar vigilante, escudriñando. ¿Dónde encontramos eso en el santuario? La mesa de los panes. Orar, el altar del incienso. Y obrar, el candelabro con el Espíritu Santo. Tenemos que hacer esas 3 cosas, eso es la santificación. Velar, Carmen, otra vez. Velar, por favor, en orden. Velar, orar y obrar. Y resulta que está dicho en el orden. Cuando entra en el altar, a mano derecha está el pan, velar, luego orar y luego obrar. ¿Sí o no? Maravilloso, ¿no? El santuario. Orad siempre en todo tiempo, tarde y mañana y a mediodía. El pastor Andrew decía algo muy importante que quiero resaltar. Si nosotros tenemos la costumbre de estar orando al mediodía, orando en la tarde y orando en la mañana, o sea, y acuérdense el orden, ¿no? Tarde y mañana y mediodía, eso es lo que dice el orden de Génesis. Y fue la tarde y la mañana el día 1. Dice tarde y mañana, o sea, en la tarde, en el atardecer, a las 6 de la tarde, o en la noche, en la mañana, que es en el culto matutino, y al mediodía vamos a estar, ¿qué? Orando y clamando, o sea, en medio de ese día o en el día vamos a estar velando, orando y obrando, para que estemos en la presencia de nuestro Señor. Ahora, si yo me muero, Dios no lo permita, por ejemplo, tuve el culto con mi familia en la mañana y morí a las 9 de la mañana, ¿qué pensamiento tenía yo entre las 6 y las 9? Lo que tuve en el devocional. Porque acuérdense que dice Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que anduvo en consejo malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni sillas de escarnecedores se ha sentado, mas en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea que yo, si a las 6 estoy haciendo el culto, Carmen, con el niño, y si el Señor me llamó a descanso a las 9 de la mañana, de 6 a 9 yo debía estar meditando ¿en qué? Ustedes saben de lo que leí y que estoy meditando en la ley de Dios. Y como yo canté un himno, entonces viene el himno, viene el pensamiento del himno, y por eso es necesario hacerlo. Acuérdense, la principal tarea es el devocional personal. Hay un devocional familiar,
pero el devocional personal es el más importante y ojalá que sea a qué horas. Antes de que amanezca, porque el maná se derrite cuando el sol sale. Luego cada uno debe tener esa tarea en el silencio del amanecer. Muy bien. Dice aquí, es decir, estad siempre en el espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor, porque resulta que si usted muere hoy, pues ya usted, la siguiente voz que va a escuchar es la voz de ¿quién? De Cristo cuando venga por segunda vez, pero puede ser que usted sea librado del tiempo que nos espera, del tiempo de angustia, del tiempo de las plagas, usted va a ser librado. Y resulta que el último pensamiento que usted tuvo fue en el devocional. ¿Estamos haciendo el devocional? ¿Estamos haciendo? Muy bien. Pero acuérdense que el más importante es el personal. Y digamos, hay que tener claro que Dios gobierna en nuestra mente, ¿no? Ese es Amén. donde está El asunto, el terreno. Y el enemigo también es en la mente. es en la mente. Lo que introduzcamos es la herramienta para que el Espíritu Santo influya en nuestras vidas. Amén. Así es, Amanita. Gracias. Y ahí donde ataca el malo, ¿no? Porque esa no es la noche. Bueno, eso es lo que quería compartirles en esta tarde y pues vamos a seguir esta preparación en un verdadero avivamiento y en una verdadera reforma. Acordémonos, hermanos, que las acciones del enemigo están pululando en este tiempo y necesitamos, acuérdense lo que yo les mandé a ustedes en uno de los textos de la hermana White, que nosotros podemos disminuir las probabilidades de enfermedades por consumo de carne 10 veces. Entonces, lo que está pululando en el medio ambiente viene para aquí, para Colombia, viene para el mundo. Ya es probable, señora, y si al consumo de animales se van a bajar las defensas y va a venir la afectación